claro que cuando nos acerquemos al Señor debemos ir seguros de que Él nos oirá y nos va a responder. Bueno, mis hermanos, en este momento yo quiero que busquemos en nuestras Biblias Primera de Tesalonicenses 5, ¿sí? 16 al 18. Primera de Tesalonicenses. Después de Colosenses viene Tesalonicenses. 5, 16 al 18. Y nos dice lo siguiente: está siempre gozosos, como nos decía el himno, orar sin cesar. Y sobre todo, ¿qué cosa nos dice el 18? Dar gracias ¿en qué? En todo. Y todo quiere decir no excluir nada. O sea, hermana Gilda, entonces tenemos que dar gracias a Dios por las dificultades. ¿Verdad que sí, mi hermano? Cierto que sí. En las tristezas, en las necesidades, sí, porque ahí es donde vamos a ver la mano poderosa del Señor. Y como dijo el apóstol, en mi debilidad me hago fuerte, porque estoy tomado ¿de quién? De la mano del Señor Jesús. Y nadie puede orar si no está gozoso. A veces lloramos con llanto, pero estamos gozosos porque tenemos a alguien con quien desahogar, con alguien que tiene la solución, porque muchas veces decimos, no, es que un dolor compartido es menos doloroso, y esa persona no puede hacer nada por ti, pero tú te desahogas. Qué maravilloso entonces ir a aquel que sí tiene la respuesta para todo, a una respuesta que nosotros ni imaginamos, ¿sí? Y lo que nos prevalece aquí es la alegría y la gratitud. Está siempre gozoso. Entonces un cristiano que en verdad tiene una relación con el Señor ve una flor en medio del lodo, ve una flor en medio del desierto, y tenemos que estar gozosos, porque en esos momentos más difíciles es cuando damos testimonio realmente de lo que creemos. También en la palabra del Señor nos trae un versículo, Filipenses está un poquito más atrás, ¿verdad? En Efesios, Filipenses 4, 6 al 7, nos dice lo siguiente, 4, 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sea notoria ¿qué cosa? A ver, ¿vuestras qué? Peticiones delante de Dios. Esas peticiones pueden ser sinónimo de ¿qué? De oraciones, ¿sí? Delante de Dios en toda oración y ruego con vaciamiento de gracias. O sea, no es que vamos a ir solamente de rodillas a llorar y a pedir. No, Señor, gracias. Gracias porque estás a mi lado a pesar de estas circunstancias, Señor. Yo te la pongo en tus manos para que tú la soluciones conforme a tu voluntad, porque yo no veo más allá de mi nariz, Señor, pero tú lo ves, tú tienes el control de todo. Y el versículo 7 nos dice, y la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, guardará ¿qué cosa? Vuestros corazones y vuestros entendimientos ¿en quién? En Cristo Jesús. No lo va a guardar en mortales, lo va a guardar en Cristo Jesús. Y yo voy a decir una frase que me encanta escuchar del pastor Andrés Porte. Si Él murió por nosotros, ¿qué no nos va a dar? ¿Ah? O sea, si usted se sacrifica por sus hijos, es capaz de dar hasta su vida por ellos. ¿Ah? Así fue el Señor, dio su vida por nosotros. Entonces Él está esperando que nosotros vayamos en oración, lo autoricemos a actuar, porque eso es lo que hacemos. Además de desahogarnos, lo estamos autorizando para que Él haga y se manifieste con poder en nuestras vidas, ¿verdad? Porque si no, seríamos como Job. Y el enemigo le diría, es que tú lo tienes cuidado, no, Él me lo pidió, porque Él cree en mí, porque Él sabe que en mí tiene salvación. Qué maravilloso, ¿verdad? Ahora otra
características, bueno, eran varios versículos donde nos habla sobre la alegría, la gratitud, la preocupación, la paz y la confianza que solamente podemos encontrar en el Señor Jesús. Y eso es mediante nuestras oraciones, nuestro momento personal, ¿verdad? Porque podemos orar con la pareja, pero hay un momento en que debemos estar solitos o solitas y orar. Y si estamos solitos humanamente, pues busquemos al Señor. Buscar al Señor cada día y cada instante. Así es la única forma de estrechar esa relación y llegar a ser como el personaje que les traje hoy, que para mí tiene todas estas características. Tiene gratitud, como dice Colosenses 4:2, tiene fe, como dice Marcos 11:24, tenía confianza, como dice el Salmo 145:18, alegría y paciencia, y tuvo mucha paciencia, porque anduvo con Dios 300 años. Nosotros, ¿saben cuánto? Yo no saqué la cuenta, pero ¿cuántas horas tiene 300 años? Un número larguísimo, ¿verdad? ¿Cuántas horas oramos nosotros? Yo tengo 62 años, soy adventista desde los 10 años, o sea que tengo 52 años, pero ¿cuántos años de esos 52 he dedicado a la oración? Y cuando lo pienso me da tristeza, porque han sido muchos. En cambio, nuestro personaje de hoy, Enoc, estuvo con Dios y vivió 300 años. Y esos 300 años, él realmente lo vivió en medio de una oración. En medio de un mundo que estaba tan perdido como el de ahora, porque después vino un diluvio, ¿verdad que sí? Entonces no tenía justificativo, no es que ellas no estaban tan perversos y tan desquiciados como ahora, estaban peor, porque el Señor pensó, sintió la necesidad de destruirlo todo, hasta animales, todo estaba pervertido. Pero él no supo escoger la mejor parte, que fue el Señor. Y esta característica debemos tenerla cada uno de nosotros, gratitud en todo momento. Mire, el jueves, que hicimos la compra de las 4 sillas acá y de esto para poderme poner el videolín y el equipo de sonido, Enrique tenía que presentar la prueba para la nacionalidad española. Y a las 5 venían para acá. Y nos llamaron el autobús y para las 5 él tenía el examen. O sea, a las 5:30 tenía que estar allá. ¿Ve? Pero como él vio las 17 horas, se le quedó grabado el 7. Y no es a las 7 de la noche, es a las 7 de la noche. Cuando llegó allá dijo, no, si hubiese venido 10, 15 minutos, claro que sí. Pero cuando llegó, quedó todo, no le dieron la oportunidad. Tiene que volver a inscribirse. Pero en ese momento, ¿qué podíamos hacer? Yo digo, bueno, mejor, tienes más tiempo para estudiar. Sí. Y dale gracias a Dios, porque ya sabes dónde está el instituto, ya hablaste ya todo. Así que no te preocupes, Dios tiene el control. Él venía todo, como decimos en Venezuela, ponchadito, venía todo. Estaba así. Cuando yo llego a casa, porque yo fui a hacer otras diligencias, veo la luz encendida y digo, ¿cómo que lo botaron? No lo dejaron presentar, no creo que haya presentado tan rápido, si era a las 7, si yo llegué como a las 7 y piquito. ¿Cómo lo botaron? Y no, cuando lo veo la carita así toda triste, me dio dolor. No, hijo, tranquilo, Dios tiene el control. Y no te preocupes que vamos a hacerlo bien y vamos a buscarlo todo. Gratitud, mi hermano, en medio de las circunstancias. Porque hay cosas que nosotros no vemos y también nos equivocamos, pero ahí está nuestra dependencia de Dios en oración. Y lo que estamos orando es por eso, bueno, Señor, porque casi ya está agotado. Para abril, marzo ya está agotado. Entonces, para abril. Pero el Señor tiene el control y tiene su puesto ya guardado. Porque el Señor sabía que él iba a llegar tarde. Sí sabía. Claro que lo sabía. Entonces el Señor le tiene su puesto también. Así que la primera actitud de nosotros como cristianos debe ser ¿qué cosa? Gratitud.
A ver, vamos a repetirlo. Gratitud. Que se nos grabe aquí en la mente, en la circunstancia que estemos. ¿Vale? La segunda característica, fe. Tener confianza en el Señor. Y eso fue lo que tuvo Enoc. Yo quiero aquí leerle unas que marqué, no todas, porque en verdad son bastantes, pero es hermoso. Génesis 5:24 dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. ¿Verdad? Nos dice el infinito, este es testimonio, tomo 8, en la página 329 nos dice: el infinito insondable amor de Dios manifestado mediante Cristo llegó a construir el tema de su meditación día y noche. La vida del cristiano no es una vez a la semana, los sábados cuando nos reunimos. La vida y el alimento del cristiano es, como dice aquí, día y noche, mi hermano. Muchas veces venimos solamente como ponernos un traje o un disfraz y venimos el sábado. Y el sábado queremos orar, queremos hacer, pero si no tenemos una relación toda la semana, el Señor ha estado con nosotros visitándonos, está con nosotros en la sala, en el cuarto, en todas partes, ¿ah? Con nuestra familia. Y entonces, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo también? Y hoy venimos nosotros a visitarlo a Él, ¿verdad que sí? Dice: el poder de Dios que obró en su siervo fue percibido por aquellos que oyeron. El corazón de Enoc reposa sobre los tesoros eternos. Aunque todavía vivía en la tierra, por fe moraba en la mansión de Dios. Así debemos ser nosotros también. Ya recordar que la palabra de Dios que dice que somos ¿qué? Extranjeros y advenedizos. Pero lo tenemos que vivir. Y esa es una responsabilidad individual. ¿Entienden? Enrique no lo puede hacer por mí y yo lo puedo hacer por él. Es algo individual. Usted escoge sus amigos. Y llega un momento en que los amigos de su esposo pueden ser sus amigos, pero es si usted quiere nada más. Y ahora, para terminar, quiero leer otras, pero la experiencia de Enoc representa lo que debería ser nuestra experiencia. Si crucificamos nuestro yo diariamente, si nos rendimos sin reserva al servicio de Dios, si oramos constantemente por la unción diaria del Espíritu Santo, nuestros rostros brillarán con una santa luz y los demás podrán ver el sello del cielo en nuestro semblante. Un programa de vida como este nos ayudará a satisfacer nuestra gran necesidad y el Espíritu Santo nos empleará como instrumento para satisfacer la gran necesidad del mundo. Entonces la obra de Dios será terminada en su debido tiempo. Ahora yo les hago un llamado en este momento y me incluyo porque yo también lo necesito. Nuestra primera necesidad, como decía anoche cuando recibimos el sábado micena, es la unción del Espíritu Santo. Ahora yo quisiera saber cuántos de los que estamos aquí queremos pedirle al Señor eso, que por la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo, la experiencia de Enoc sea también la nuestra. Hasta que en el oriente, como dice la palabra, resplandezca y venga esa nubecita que cada vez va a tener más brillo y venga el Señor por nosotros. ¿Cuántos de ustedes desean eso? El que desea, vamos a ponernos de pie para terminar con una oración y cantaremos después un himno. Querido Padre, aquí estamos tus hijos, agradecidos, Señor, por tu palabra, por los ejemplos que has dejado en ella. Te queremos rogar el perdón de nuestros pecados y especialmente, Señor, porque te hemos desatendido y solamente te buscamos cuando lo necesitamos en alguna emergencia. Perdónanos. Que a partir de este momento y con estas palabras podamos, Señor,
tomar más en serio nuestra relación contigo. Somos extranjeros y aprendidos. No tenemos nada en este mundo, Señor. Te tenemos a ti, que eres todo para nosotros. Por eso te rogamos y te imploramos, querido Jehová, que nos ayude. Sobre todo a ti, querido Espíritu Santo. Rogamos que tome posesión de nuestras vidas, de nuestros hogares, de nuestros hijos. Que en medio de cualquier circunstancia tú nos puedas hablar y sentir la paz que solamente puedes dar. Todas estas cosas te las rogamos y nos colocamos en tus manos para que nos dirijas en el nombre del Señor Jesús. Amén. Ahora vamos a cantar para terminar. A Jesús entrega todo, 236. Y seguimos entonces con la escuela sabática. Vamos a cantar 236. A Jesús entrega todo. Todo quiere decir no excluir nada. Has corrido tras un largo y ahora muy cansado estás. Toma todos esos sueños rotos y a los pies de Cristo ponlos ya. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo y la tristeza en gozo cambiará. El prometió sol todos los días. Sé que a veces viene la tormenta, pero nos ofrece un corazón nuevo que cambia aún en medio del dolor. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo y la tristeza en gozo cambiará. Buenos días, mis apreciados hermanos. Buenos días. Hoy estamos muy contentos, ¿verdad? Todos felices porque estamos reunidos para alabar al Señor, dueño de todo, ¿verdad? De la creación y de todo. Y vamos a tener un tema interesante que hemos venido estudiando, ¿verdad? La palabra del Señor cada semana, cada día. Vamos a ver quién se acuerda el título de la lección. El conflicto cósmico. El conflicto cósmico, ¿verdad? Y el versículo de memoria está en Génesis 3:15. 3:15, ¿verdad? Y pondré enemistad, ¿qué le dijo el Señor? Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. O sea, entre la simiente de quién? De la mujer y la simiente del enemigo, ¿verdad? Que estaba hablando con el enemigo. Esta te herirá la cabeza y tú te herirás en el talón. Entonces, vamos a ver en este repaso de esta lección, vamos a ver cada día de la semana cómo comenzó este conflicto cósmico que tenemos aquí en la tierra.
y que no empezó. Vamos a estudiar eso, a dónde empezó este gran conflicto. Dice, entonces, en este vamos a abordaremos cómo se podría responder a las siguientes preguntas y a los pasajes bíblicos. ¿Dónde enseña la Escritura que existe un conflicto cósmico entre Dios y Satanás? Y vamos a ver también cuál es la naturaleza de ese conflicto. Y también podremos responder a estas preguntas más adelante responderemos a estas preguntas. ¿Cómo el pecado, cómo en una criatura como Lucifer, ¿verdad?, que era un querubín, servidor, un ángel hermoso, pudo pecar, ¿verdad? ¿Y por qué el pecado es tan misterioso? Es un misterio, ¿verdad? Inexplicable. ¿Cómo puede este primer pecado sin excusarlo ni justificarlo? No podemos, ¿verdad?, ni excusarlo ni justificarlo. Es decir, ¿por qué explicar su origen sería lo mismo que justificarlo? O sea que no hay razón por qué nació el pecado. Se originó. ¿Por qué se originó? Eso es lo que vamos a estudiar. Y también vamos a ver por qué Dios no borró a Satanás, ¿verdad?, en el momento en que pecó. Ahí vamos a saber eso. Otra también de las preguntas nos dice, ¿por qué es tan importante nosotros comprender este gran conflicto? Para nosotros es importantísimo, porque ahí depende de que nosotros, cómo veamos a Dios, si como un Dios severo, fuerte, impositor, ¿verdad?, de que nos obliga, o vamos a amarlo aún más, ¿verdad? También saber el lugar que nos corresponde, Sí, que no somos meros espectadores, sí, sino que tenemos la bendición y el privilegio de ser parte de ese gran conflicto. sí. Y entonces, bueno, vamos a estudiar todo eso, cómo nos va a revelar la Escritura. Y todo es con la palabra del Señor. Por eso que no debemos dejar de estudiar la palabra del Señor. Y esta mañana a eso venimos, ¿verdad? A alimentarnos y a estudiar la palabra del Señor. Entonces le voy a dar paso al hermano Luis para que tenga la parte del domingo. Y la parte del domingo y la parte del lunes la voy a tener yo, y la parte del martes la va a tener el hermano Wilson, y la parte del miércoles la hermana Gilda, y el jueves el hermano Enrique, para que nos preparemos y pasemos adelante. Bueno, hermano Luis, este es su espacio. Buenos días para todos, un feliz sábado. Bienvenida a las visitas. Sigue siempre las visitas continuas, ¿verdad? El domingo se trata de un enemigo. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Fueron entonces los siervos del padre de familia y dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues tienes cizaña? Sabemos de que el conflicto cósmico sucedió en el cielo, ¿verdad? Esto se refiere el trigo y la cizaña. Nos refleja cómo el mal se siembra en esta tierra
específicamente como él fue sembrado por el maligno. El maligno sabemos de qué es Satanás, ¿verdad? El Señor Jesús refirió una parábola diciendo que el reino de los cielos era semejante, ¿verdad?, a un hombre que sembró una buena semilla en su campo, pero mientras dormían, el hombre vino, mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Entonces, aquí en este pedacito, ¿qué podemos decir? Que mientras que la iglesia duerme, ¿verdad?, viene el enemigo y planta la cizaña, ¿verdad? Entonces, debemos, nosotros que nos manda el Señor, a velar. Dice velar y orar para que no entre en tentación y para que el enemigo, ¿verdad?, no nos... Entonces, cuando el enemigo siembra eso, ¿qué hace? Brota. Dice, cuando brotó la hierba y dio fruto, entonces apareció también, ¿qué? La cizaña. Fueron entonces los siervos del padre de la familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste tú una buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues ahora tenemos una cizaña? Y así estamos en la iglesia, ¿verdad? Señor, pero si aquí estamos estudiando la palabra, aquí alabamos al Señor, ¿y cómo vienen ahora unas ideas extrañas y una forma, porque es una cizaña, una forma nueva de hacer las cosas? Un ejemplo claro es Adán y Eva. Sí. Adán y Eva, el Señor los plantó y era perfecto, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Ellos se dejaron, Eso se es lo que confiaron. eso es lo que vamos a ver en la parte del lunes, lo que estaba dando un poquito la... Entonces, el Señor dice que la explicación de esto es que para explicar la parábola, el Señor respondió y le dijo: el que siembra la buena semilla, entonces es ¿qué? El Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. El campo es el mundo y la buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del mal. Entonces ahora, de manera que así como se arranca entonces el 39 dice: el enemigo que la sembró es el diablo, ¿verdad? Y el enemigo es el diablo. La siembra es la siega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Entonces la siega es cuando ya el Señor va a arrancar, viene y los ángeles, ¿verdad?, son los que van a cegar. De manera que así como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin del mundo. Y algo bueno de notar es que nosotros podemos ser trigo y podemos ser cizaña. Sí, a la vez. Entonces tenemos que estar despiertos realmente, porque en un momento dado podemos ser, por eso es que el Señor dice: deja los que crezcan juntos, o sea, deja los que decidan. Ahorita puede ser trigo, ahorita puede ser cizaña, pero como Él lo sabe todo, yo sé que va a decidir más adelante. Entonces, deja. Por eso es que dice: déjelo, lo arrancamos. No, sí, déjelo que crezcan juntos, sí, y que ya se definan realmente, porque cuando van creciendo juntitos se parecen. ¿Ven? Entonces, ya ahí podemos ver claramente en ese ejemplo cuando entonces uno toma la decisión y el otro toma la otra. Y es que también, por ejemplo, en la comparación que hay, ¿se han visto los cortes de aquí, trigo que siembran así? Se ve que está todo parejito, ¿sí? Entonces, claro, si la planta está enraizada abajo y la otra está enraizada al lado, usted jala uno, te trae las otras, entonces hay un problema. Entonces, es lo que refiere Jesús: si arranca el cizaña, se atrae el trigo, entonces hace daño por todos lados. Sí. ¿Nadie ha visto un sembradío de trigo? Sí. Bueno, en un video hace poco mostraron cómo en una plantación de trigo hay unas que están agachaditas y hay unas que están firmes, ¿verdad? Que están firmes. La mayoría están firmes, pero si hay una que crece y se agacha, dice que esa es la cizaña, ¿verdad? No tiene no, al contrario, que la cizaña está siempre erguida,
¿verdad? Y las otras están como, entonces ahí se ve la Dice que diferencia. ha sembrado, entonces Sí, pues puede la ser palabra. El hermano Bruno, que me busque Génesis 2:9 hasta el 17. La hermana Sonia, que me busque Ezequiel 28, 12 al 19. Que me busque el hermano Luis Ferney, Éxodo 25, 19 al 20. Que me busque, vamos a ver otro texto, Apocalipsis 12:9. Me busque la hermana Jacqueline. Que me busque la hermana Gisela, Isaías 14, 12 al 15. Con eso vamos a, este es el tema de el origen del conflicto en el cielo. Pues estamos estudiando cuándo se originó el conflicto, dónde se originó el conflicto y por qué. ¿Vale? Dios, el Señor, había hecho nacer de la tierra toda clase de árboles hermosos y buenos para comer. También el árbol de la vida en medio del jardín, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y salía del Edén un río que regaba el jardín, y de allí se dividía en 4 ramales. El nombre del primero era Pisón, que rodea toda la tierra de Havilá, donde hay oro. El oro de esa tierra es bueno. Hay también allí bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón, que rodea toda la tierra de Cus. El nombre del tercer río es Tigris, que corre el oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó, pues, Dios, el Señor, al hombre y lo puso en el jardín del Edén, para que lo cultivara y lo guardara. Y Dios, el Señor, mandó al hombre: puedes comer de todo árbol del huerto, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. En ese texto nos relata una creación perfecta, una creación como todos quisieran tener, una vida perfecta, que tenía ríos, 4 ríos, árboles frutales, todo perfecto, que no existía el mal, ¿no? Es nos relata. Vamos a ver el segundo texto bíblico, está Apocalipsis 12:9. ¿Qué me toca? No sé qué es el nombre. ¿Qué me ha dicho el 12:9? Apocalipsis 12:9. Y fue lanzado fuera ese gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, que engaña a todo el mundo, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Muy bien. Han escuchado lo que ha leído. Dice, esto es otro relato de otra escena. Esto es un relato de una expulsión. ¿De quién? Del diablo. Pero estamos hablando esto en el cielo, no en la tierra. Van a seguir el otro texto bíblico que está en Ezequiel 28, 12 al 19. Siempre hizo el hermano, ¿verdad? Así que si alguno tenía duda, yo creo que ya no la tiene. Porque hizo perfecto el recorrido, yo me imaginaba así, ¿no? La de hoy miércoles nos habla si me adoras. Esa es la palabra que perturbó a ese ángel allá en el cielo y que hizo todo este gran conflicto, ¿verdad? Porque quiso ser, como leía Gisela, semejante a ¿quién? Al Altísimo, y poner su trono allá, imagínense, ¿no? Y aquí lo vemos también en Mateo 4:11, nos habla sobre las tentaciones. Todos hemos leído sobre las tentaciones, ¿verdad que sí? Y algo que me llama la atención, rapidito porque el tiempo es presto, es que dice: el Espíritu había llevado a Jesús al desierto.
con un propósito, no era cualquier cosa, el propósito expreso de que Jesús fuera tentado por el diablo. Pero yo diría otra cosa. Ahí se hizo una gran enfrentamiento, un gran enfrentamiento, una gran guerra. No era que Satanás venía solamente a tentarlo, no, se estaban cara a cara los dos, tanto Jesús como el enemigo. Ahí había una guerra, ahí fue realmente la guerra cósmica. ¿Ah? Lo que queda es el plan de redención, pero esa guerra se llevó en ese desierto y vimos que Satanás había dicho que solamente él podía cumplir eso, nada más. Él no le dio a sus ángeles la responsabilidad, él sabía a quién y con quién se estaba enfrentando. Así que fue un cara a cara, ¿verdad? Cuando vemos aquí eso, bueno, yo no sé las propagandas que lo veo yo, porque yo no veo televisión, pero cuando hay esas luchas libres, ¿verdad? Eso fuerte los dos. Bueno, ese fue el enfrentamiento que hubo en ese desierto. Y vemos que Jesús estaba débil porque había pasado, ¿cuánto tiempo? Una semana sin comer, ¿verdad? ¿Era una semana? 40 días y 40 noches. ¿Qué nos enseña eso? Que el enemigo aprovecha nuestras debilidades, que no tiene compasión de nadie. ¿La tuvo con Jesús? No. Y Jesús era el representante de la deidad, ¿cierto? El que estaba ahí representando en medio de esa lucha a la deidad contra el enemigo que quería tener ese poder, quería ser adorado. Nosotros no podemos, si hay algo que tenemos que erradicar de nuestra vida, es querer lo de los demás, querer ser como otro. A los jóvenes los toma eso, ¿verdad que sí? Que si quiero ser como Messi, quiero ser como fulana, como no. Nosotros somos únicos. No hay dos Bruno, no hay dos Nelson, no hay dos Gisela. El nombre puede haber un nombre repetido, no, pero como persona, como somos como los dedos de la mano, que no somos iguales. Y las huellas digitales, ninguna es igual. Ninguna. ¿Entienden? Así somos nosotros. ¿A quién debemos parecernos? A Cristo nada más. Y fue un confrontamiento tan fuerte que solamente el Señor lo pudo. ¿Por qué? Porque estaba pegado en oración. Volvemos a la oración y al estudio de la palabra. El Señor le respondió con un escrito está. Eso nos enseña en segundo término a no dialogar. Eva cayó porque dialogó, ¿cierto? Nosotros no debemos dialogar con el enemigo, sencillamente aquí lo dejamos, que el Señor te reprende y nos vamos, aún luchando con nosotros mismos. Él dice aquí, para terminar, estos tres casos, o sea, las tres tentaciones, la del alimento, como vio que estaba débil, lo primero que le presentó fue esa, ¿verdad? La comida. Tenemos otro ejemplo, Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado hambre? Yo llegué a pasar hambre allá en Venezuela. Nunca en mi vida había vivido eso. Nunca. En verdad que nunca. Pero llegué a pasar hambre. A tener que caminar de aquí a la Macarena, como de las lagunas a Altaya, por un plato de comida. Y a pie, y después venirme a pie, ya se me había bajado la comida. Llegaba con hambre. Una hora de camino ¿Entienden? Entonces él sabía lo que significaba no tener hambre. Y ahí fue donde lo probó. Luego lo llevó a un pináculo. Lánzate. Si eres Dios, ese sí es como dudando, demuestra el orgullo, la prepotencia. Nosotros no tenemos a nadie que demostrarle nada. Usted es cristiano y eso se va a ver solo porque va a reflejar a Cristo. Como decía con Enoc, la gente que no lo quería por lo que predicaba, lo respetaba porque veía su rostro
la gloria de Dios. Entonces nosotros no tenemos que demostrarle nada, somos nosotros mismos para no caer. Y la tercera, pues cuando ya no aguantó el hombre y se lo dijo claro, anda, te doy todo lo que tengo, ¿ah? Si me adoras. Pero él sabía con quién estaba hablando, ¿verdad? Con el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sabes lo que es difícil? Regalarle a alguien que no tiene todo, ¿verdad que sí? Porque tú no sabes qué darle. Y lo que le des siempre lo verás como pepinito, porque entonces, ¿cómo Satanás venía a ofrecerle a Jesús algo que ni siquiera era de él? Porque lo tenía robado. ¿Ya? Haciéndole algo al mismo dueño. Eso, ofreciéndole al mismo dueño, vendiéndole lo que era de él, diciéndole te lo doy cuando eso pertenecía a él. Y esas mismas tácticas, con otra cara, las utiliza en cada uno de nosotros. ¿Entiendes? Por eso aquí dice, estos 3 casos Jesús utilizó las escrituras para defenderse de los ataques del enemigo. El Señor le dijo, solo a Dios adorarás. Escrito está, siempre dijo, escrito está. Y esa es una palabra que debe estar en nosotros. Si pasamos horas viendo películas, si pasamos horas jugando en el PlayStation, en lo que sea, que no me sé los nombres, ¿por qué no pasar horas estudiando la palabra? Que nos va a crecer y nos va a edificar si en verdad nos consideramos que somos extranjeros y advenedizos en este mundo. Ahora diríamos viendo TikTok, viendo Facebook. Eso. Y sabe que el enemigo lo interesa a uno. No me salí, Uno ve un TikTok y el que sigue y quiere ver el otro que no me sigue. salí de Facebook y todo eso, porque tengo que llegar. No puede ser. Y después me sentía mal, porque era el tiempo que yo tenía que dedicarle a mi Señor. Y entonces dije, no, Señor, quítame. Es una esclavitud moderna. Sí. Bueno, espero que rapidito les haya servido. Cecilia, ya estamos. Muy bien. Vamos entonces al repaso de jueves. El conflicto cósmico, ¿cierto? Muy bien. Sí. La naturaleza del conflicto. La naturaleza del conflicto cósmico. Es cósmico porque es universal. Todo el universo, los mundos no caídos están inmersos en este conflicto. ¿Sí? Cuando Jesús estaba allá en el monte de los olivos, en el huerto del Getsemaní, y estaba allí arrodillado sudando sangre. ¿Por qué Jesús sudaba sangre? Porque él dijo, si es posible esta copa pase de mí. O sea, ¿a qué copa se refería? A su muerte, al sacrificio, al tormento, al sacrificio, ¿verdad? A la ignominia, al abuso, a la burla. Esa era la copa. Y sudó sangre. Podemos imaginarnos él postrado sobre sus rodillas, con la cabeza metida entre las manos, y de repente alzaba la vista al cielo buscando la respuesta, porque Jesús que es y era Dios, había algo en él que había depuesto. ¿Por qué? ¿Qué cosa había depuesto Cristo? Como el verbo. ¿O qué cosa depuso el verbo para poder entrar a nuestro mundo? Su omnisciencia. Él no perdió su divinidad, él siguió siendo divino, siguió siendo Dios. Él lo que puso de lado, y no fue que lo perdió, sino que lo coloca de lado para no utilizarlo, fue su omnisciencia. ¿Quién soy? ¿Quién era? Eso lo coloca de lado. Y viene el Espíritu Santo, y viene él como un niño, y el Espíritu Santo empieza a instruirlo como un maestro. Cuando vamos a la escuela, cuando tenemos 7 años, ¿de acuerdo? El maestro empieza a decirnos. Y en el hogar los niños le preguntan al papá o a la mamá, ¿de dónde vengo? No, tú bien te trajo la cigüeña. ¿Cómo es la cigüeña?
Bueno, es un ave grande, pero tiene las patas largas y un pico largo. Tú venías allí. Entonces, así hizo el Espíritu Santo, fue llenando esa mente del niño Jesús, que fue creciendo y fue llenándole la mente. Y Jesús, que estaba estudiando también las Escrituras, ¿verdad?, junto con María y José, entonces ellos dijeron, bueno, vamos a ver la profecía de Moisés. Mira lo que dice Moisés, le decía el Espíritu Santo, José y María, porque los otros hermanos de Jesús, los hermanastros, eran ya algunos estaban más creciditos, pero otros no tanto. Así que la casa de José y María tenía que haber sido una escuela. Vamos a ver lo que dice los profetas menores del Antiguo Testamento, porque lo que existía era el Antiguo Testamento. Entonces estaba al niño Jesús, ¿cómo se imaginan ustedes que era ese niño Jesús? Tenía un coeficiente intelectual de 50, de 60, de 70, de 80, de 100, de 300. ¿Cómo era el coeficiente intelectual de Jesús? Era una esponja. Ese era un coeficiente intelectual. No era el nuestro coeficiente intelectual de 100 o de 200. Si un genio en nuestra actualidad tiene 300, su coeficiente intelectual, porque él era perfecto. ¿Era perfecto el niño Jesús, sí o no? Era perfecto, porque era Dios. Así que su coeficiente intelectual tenía que ser el más alto de su época. Entonces el Espíritu Santo está llenando su mente y lo trajo a las Escrituras. Mira, en el principio creó Jehová, Elohim, los cielos y la tierra. Ese eres tú. Ese eres tú. Estás creando. Y así como el Espíritu Santo llegó a Moisés en visión y le mostró la creación, y luego Moisés vino y escribió, así mismo el Espíritu Santo tuvo que haber llevado a ese niño en visión. Mírate. Ese soy yo. ¿Qué pasaje de la Biblia nos indica que eso tuvo que haber sido así? Jesús a los 12 años fue llevado por primera vez al templo y entró al templo y vio el sacrificio y Jesús dijo, ese soy yo. Ese soy yo. A eso he venido. Quiere decir que ya el Espíritu Santo ya lo había pasado a él en sus instrucciones, lo había pasado a ese sacrificio. Tú vas a morir así. Esta es tu situación. Este eras tú en el pasado, este eres tú ahora, y luego resucitarás y entrarás nuevamente al cielo como el soberano. Jesús dijo, ese soy yo. Entonces, vamos al conflicto cósmico, la naturaleza. La hermana Gisela dijo al comienzo, el pecado no puede ser justificado. El pecado no puede ser, ¿qué otra cosa dijiste? Explicado. Porque si tú lo explicas, lo vas a justificar. ¿Cómo sería eso? Porque Satanás ha tratado de justificar el pecado, justificar su naturaleza. Su naturaleza, el conflicto es una naturaleza de rebelión, abierta. Estoy en contra tuya. Sin tener motivo. Aparente, porque él va a buscar un motivo. Allí tenemos cómo Satanás ha tratado de explicar su naturaleza o explicar su rebelión. Pero es que tú dijiste que tú tenías 2 hijos. Yo era tu hijo también, pero tú preferiste al otro. Y a él le dijiste que él es el soberano de todo y a mí me echaste hacia afuera. ¿Estamos justificando la rebelión, sí o no? Lo estamos justificando, por eso el pecado no puede ser explicado, porque finalmente lo justificaríamos y diríamos, Satanás tiene razón, él tuvo razón de rebelarse. Cuando uno miente por X causa, dice, no es que tuve que mentir, porque si no, mira lo que hubiese pasado. Claro. Por eso que la mentira es tan mala, porque es justificarse uno de lo que hace y dice una mentira y eso quiere cubrir con una mentirita. Entonces, en un hogar hay 2 hijos, o varios hijos, pero esta pareja, los 2 no son los padres de todos esos niños. Hay uno que no es el padre o la madre de todos ellos. Pero cuando se juntaron estos dos adultos para ser pareja, tuvieron un hijo adicional.
Los dos. Ahora este hijo, si es el hijo de ellos dos, los otros es hijo de uno. Cuando llega este hijo, que es hijo de los dos, los otros hijos empiezan a ¿qué cosa a tener? A experimentar. Celos. Planteémonos este caso para poder justificar el pecado, para poderlo explicar. El hijo que es de los dos empieza a crecer y lamentablemente los padres empiezan a ser más positivos o más cariñosos o más dados a este hijo que es de los dos, porque realmente el hijo que los une a los dos es ese. Los otros no lo está uniendo a los dos. Entonces el hijo crece y los otros hijos empiezan a experimentar ese celo y empiezan a ver a este otro como un rival. Este otro, bueno, si antes no me prestaban atención, ahora menos con este. Eso fue lo que pasó en el cielo. Satanás le dijo a los otros ángeles: ahora tenemos un gobernante por encima de nosotros. Ahora no van a prestar menos atención. Y yo, que era el segundo al mando después de la deidad, me han desplazado. Eso es una injusticia. Entonces, lo mismo que puede suceder en un hogar terrenal, estaba pasando en el cielo. ¿Ves? Entonces, la naturaleza del conflicto cósmico. ¿Había razón de una rebelión? Nosotros estábamos estudiando anoche que debemos justificar el carácter de Dios, que lo que la deidad está haciendo es lo correcto. Pero cuando nosotros enfrentamos esta situación desde el punto de vista humano, encontramos que hay una, ¿cómo diríamos? Hay una injusticia. Hay una injusticia. Y Satanás le dijo a Eva en el Edén: hay algo que la deidad conoce, que sabe, que no se la quiere decir a ustedes. Que no se lo quiere decir a ustedes. Y realmente, ¿saben lo que Dios sabía que las humanidades del cosmos no conocían? ¿Qué era lo que estaba en la mente de Dios que Satanás dijo que Dios lo ocultaba a sus criaturas? ¿Qué sería eso? Que el plan de la redención era el misterio que Dios tenía, que Satanás quería saber, pero que no había sido revelado en todo el cosmos. Nadie conocía el plan de la redención. Satanás quiso saberlo, pero se dio cuenta de que estaba oculto en Dios ese misterio. Por eso que le dice, búsquenlo ahí en la web, dice el misterio de la salvación, cuando dice creído por los ángeles, predicado en el mundo, el misterio. Ese era el plan de la redención, el misterio. Satanás quería saberlo, pero estaba porque oculto. la deidad se reunió y no lo llamó a él. Estaba oculto. La deidad se reunió, pero fue para crear un sistema solar. La deidad, cuando el plan de la redención fue elaborado, no existía Lucifer todavía, no existía Luzbel, no existía nadie. Existía solamente la deidad. Y estaba en él, en la deidad, estaba ese misterio. Muy bien. Vamos a concluir con la lección de la escuela sabática. ¿Y qué himno vamos a cantar? 334. 334. La lección para el sábado que viene se titula... Interesante estuvo la lección, ¿verdad que sí? Sí. Muy buena. La del sábado que viene es la número 10 y se titula Las reglas del conflicto. Esperamos que las estudiemos y también las compartamos aquí. Vamos a ponernos de pie. El 334. ¿Cuánto anhelo llegar? ¿Quieren ustedes llegar? Al hogar. Que sea como Enoc, vivir un pedacito de cielo en esta tierra. Y falta poco, un poquito, y el que ha de venir
vendrá y nos dará. Amante Padre que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu santo nombre. En esta hora, Señor, estamos gozosos y agradecidos, Señor, porque tú estás con nosotros, dirigiéndonos y dándonos a entender y a comprender, Señor, este gran conflicto en el que estamos viviendo, pero que hay una bendita esperanza para todos nosotros, para todo el que quiera allegarse a ti, Señor. Danos fuerza, danos fortaleza, sabiduría de lo alto, y así podamos vencer, y que caminemos cada día, que el Espíritu Santo haga esa obra de transformación en cada uno de nosotros, Señor. Eso es lo que te pedimos y lo suplicamos, y damos gracias por las visitas que nos acompañan, que también puedan comprender ese gran llamado que tú estás haciendo para cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.